Efesios capítulo 3, versículos del 10 al 13. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. El llamado de esta mañana, hermanos, ya terminando como quien dice esta sección, sería: revelemos con valentía la sabiduría multiforme de Dios a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales, demostrando su propósito eterno cumplido en Cristo Jesús, y mantenerte firme en la fe. ¿Con qué? Con confianza. Eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos, así nos ayude el Señor. Nuestro bosquejo es uno sencillo. Vamos a ver en 3 encabezados: la iglesia como reveladora de la sabiduría de Dios, versículo 10. El segundo encabezado, el propósito eterno de Dios cumplido en Cristo, versículo 11. Y versículos 2 y 13 vamos a ver confianza y valentía a través de la fe en Cristo. Así que eso es lo que vamos a estar viendo, estudiando esta mañana. Entramos entonces en nuestro primero encabezado, y con su Biblia abierta pudiera continuar siguiéndome. Efesios capítulo 3, versículo 10. Leo para entonces entrar y comenzar a ver más de cerca lo que el Espíritu nos está diciendo. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es interesante porque en las semanas que hemos estado llevando a cabo este estudio, hemos visto que la idea general de lo que Pablo nos está dando, esta idea por la cual, dicho sea de paso, está encarcelado, es porque Pablo se le revela este concepto que Dios tenía, como quien dice, escondido en el Antiguo Testamento, de que algún día no solamente los judíos, sino también los gentiles, cualquier otra persona que no es judío, iban a ser juntos parte del cuerpo de Cristo. Y como lo habíamos mencionado, y no puedo hacer todo, ¿verdad? Obviamente el conteo de lo que habíamos visto. El reto es de que esto es algo que no está dentro de la conformidad cultural. Los judíos no podían aceptar ni jamás iban a ver de que habían otras personas que no fueran aparte de ellos que iban a participar de la gracia de Dios. Eso es imposible. Eso es imposible porque a quien Dios se reveló fue Israel. A quien Dios decidió, obviamente, por razones porque Él le dio la gana, fue escoger esta nación pequeña que nadie le importa, no tiene nada, como que dice, especial. Y Dios entonces dice: yo te voy a escoger a ti para hacer algo grande contigo. De ti entonces llegaría, ¿verdad?, el Mesías, la semilla de Abraham. Pero entendemos que en un mundo donde raramente hay disensiones diferentes de opiniones, diferentes de perspectivas culturales, y en un mundo donde existe el pecado de racismo, que eso lo habíamos hablado un poco la semana pasada, habían personas que dicen: no, ellos pueden ser salvos. La obra de Cristo es suficiente, pero en esta iglesia no. En esta congregación no. ¿Por qué? Bueno, porque estas personas, bendito, no son personas de conocimiento, no son personas que tienen, ¿verdad? No han sido personas que han sido endoctrinadas, son personas con menos gusto, con menos talento, con menos cultura, pudiéramos decir. Entonces vemos de que Pablo, que se le reveló este misterio de que Dios quisiera que de estos grupos pudieran llegar un cuerpo, comienza a predicar esto, y llega el momento que se busca problema con los judíos y se busca problema con los gentiles, se busca un problema con todo el mundo y termina en la cárcel. Entonces lo que estamos viendo nosotros en Efesios capítulo 3, del versículo 1 en adelante, versículo 2 al 13, en realidad es interesante porque Pablo está ansioso. Esto es una carta que él escribe a una iglesia, y él está ansioso a demostrar esta oración por ellos. Pero antes de llegar a lo que vamos a ver la semana pasada,
la próxima no, sino después de ese versículo 14 en adelante es cuando Pablo entonces comienza su oración. Pero entonces, ¿qué está haciendo Pablo del versículo 2 al 13? Bueno, Pablo del versículo 2 al 13, si ha puesto atención, él está recordándole a la iglesia de Éfeso exactamente qué es lo que ellos quieren, lo que él quiere que ellos entiendan, para que también puedan participar de la hermosura de este misterio revelado. Esa es la idea de lo que estamos viendo en estos versos, pero particularmente ahora el versículo 10, note, ya leí que para que la multiforme sabiduría de ¿quién? De Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Si nosotros entonces nos ponemos a ver este concepto más de cerca, número uno, usted sabe que acostumbramos a hacer observaciones de la palabra de Dios. Quiero que note que la sabiduría de Dios es multiforme. Multiforme. Multiforme, ¿qué significa? Multiforme, el texto usa esta expresión, multiforme sabiduría de Dios, en lo que sugiere que esta sabiduría número uno es una divina. No solamente es divina, sino que es variada, es compleja y se manifiesta de múltiples maneras. Esta palabra, en mi opinión, muestra la idea de que la sabiduría de Dios, pudiéramos usar otra palabra que es multifacética. Es infinitamente inescrutable y profunda. Este es el problema que el hombre siempre ha tenido con Dios, que nunca podrá entender en su existencia finita el aspecto infinito de Dios. Y vamos a ver versos más tarde que nos recuerda esto. Pero ¿por qué esto es importante entender que la multiforme sabiduría de Dios? Bueno, es importante entender esto porque mientras continuamos viendo, Pablo se enfoca en traerle la idea a los efesios de que Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros servimos, es un Dios que es infinitamente sabio. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El mismo concepto. En otras palabras, una de las implicaciones de esta realidad es que Dios no es unidimensional en su sabiduría. Usted es así, yo soy así, nosotros somos así. Dios no lo es. Dios no es unidimensional, sino que opera de formas diversas y a menudo inesperadas para lograr sus propósitos santos. Eso es el problema que el hombre siempre tendrá con el Dios creador. Que la opinión suya y mía de cómo Dios debería salvar a mi familiar que no le conoce, cómo Dios y cuándo Dios debería intervenir con mis hijos y salvarlos. Señor, debería ser hoy, debería ser ya. Es que, Señor, tú sabes que la cosa está difícil y usted se pone a orar y tal vez hay personas que comienzan a ayunar y nada pasa cuando usted quería. Y el problema es que entonces nosotros tratamos de juzgar a Dios y su multiforme sabiduría bajo el estándar mío, como si Dios entonces tuviera que mostrar el poder de Él para satisfacer mis caprichos y yo poder adorarle con gozo. No, hermanos, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y lo que Pablo está diciendo es que este multiforme aspecto de la sabiduría de Dios es más allá que sus percepciones culturales, que a veces son motivadas por desprecios culturales. En muchos casos, como vimos la semana pasada, pueden ser motivados por un aspecto de un pecado de racismo. Los judíos son, y hasta el día de hoy, no todos, ¿verdad? Uno hace una expresión general, pero son personas que no les gusta mezclarse con otras. Es como las personas que tienen dinero no se juntan con las que no tienen dinero. Los que son más bonitos, más blanquitos, no se gustan con los más morenitos. Usted lo sabe. Busque sus países latinos. Los que se ven más europeos no quieren compartir mucho con los que se ven más indios. Porque dañan la raza. ¿Lo han escuchado? Es lo mismo en la iglesia de Cristo. Y esto nos debe de nosotros llamar la atención, y si estamos pecando deberíamos dar vergüenza y arrepentirnos de que tengamos una perspectiva que no es bíblica de cómo nosotros vemos a otras personas que a través de la sangre de Cristo son hechos iguales que nosotros. Entonces, mientras continuamos, sí quisiera entonces hacer una pregunta que creo que vale la pena. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a ver a Dios obrar en la forma que Él quiere en tu vida y en el mundo, reconociendo que su sabiduría puede manifestarse de maneras que no siempre entendemos inmediatamente? Le hago la pregunta no porque su respuesta determina lo que Dios va a hacer. Le hago la pregunta para que haga usted conciencia de usted mismo. Nosotros deberíamos pensar, Señor, ayúdame a estar dispuesto
Ayúdame a vivir de tal forma que no entienda todas las formas que tú obras, pero que yo pueda responder de una forma que te agrade. Amén. Que yo pueda responder de una forma, Señor, que pueda mostrar mi gratitud, mi lealtad, mi compromiso hacia ti, hacia tu iglesia. Recuerda que uno de los principios, de las cosas que estamos viendo, usted no puede decir yo amo a Dios si usted no ama a la iglesia. Se lo he dicho varias veces. Y las personas que nos escuchan o nos ven por las redes sociales, si usted es de esas personas que desde COVID usted no regresó, yo dudo que usted tal vez sea cristiano. Así no sea, aclaro, que usted tenga una condición médica, no pueda salir de la casa. Hay personas, ¿verdad?, que están de verdad, han sufrido y siguen sufriendo. Pero hay personas que no vuelven porque no les dan la gana y esta es la excusa. No, hermano, yo soy parte del cuerpo de la Iglesia Universal de Cristo. Bueno, pudiera ser. Pero si usted no es parte de una iglesia local, usted no es parte de ninguna iglesia universal. Usted no puede decir, yo amo a la cabeza del cuerpo que yo pertenezco, pero no pertenezco a ningún cuerpo, la cual Cristo es la cabeza. Es una contradicción. Y hay una confrontación que está sucediendo aquí. Y la palabra de Dios les está llamando a nosotros a entender que hay una multiforme sabiduría de Dios. Mira lo que dice Isaías 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos son vuestros pensamientos, lo que dice Dios. No dice, no son. No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay mucha altura en la atmósfera. Y Dios, usando su perfecta creación, dice, la similitud de la forma que tú piensas y yo pensamos es la diferencia de la altitud más alta que tú puedes llegar. Nada que ver. No es lo mismo. Y cuando hablamos de la multiforme sabiduría de Dios, es entender que hay cosas. Mire, lo que Dios nos ha dado a entender, amén, lo vamos a entender y Dios nos ayude a poder obedecerlo y practicarlo. Pero lo que no entendemos de Dios no es para estar buscándole las 7 patas al gato. Hermanos, que yo no entiendo, amén, yo tampoco. Sirvamos y obedezcamos lo que entendemos. Amén. Pero hay gente que dice, no, es que se me hace muy difícil. ¿Qué se te hace difícil? Entender a Dios. Bienvenido a la cristianidad. Pero no por eso no obedecemos, no por eso no confiamos, no por eso no servimos. Y eso es importante entender porque mientras continuamos entonces quiero que note otro aspecto que es importante, que aquí es donde la cosa se pone bien chévere, en mi opinión. Sí, la multiforme sabiduría de Dios, algo increíble, pero es que estoy limitado a poder percibirla. Yo no puedo abundar mucho en eso, aunque hay muchos textos que no pueden ver. Pero esta parte me da mucha alegría porque mira lo que dice el verso, leo de nuevo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto sí de verdad que me fascina. Esto comenzamos a verlo un poco la semana pasada. Note que la iglesia tiene un papel en dar a conocer la sabiduría de Dios. No es mejorar la sociedad. Aquí entonces donde mis amigos postmilenialistas nos ponemos a ir, ¿verdad? Con los guantes un ratito. No porque yo estoy en contra de que nosotros traigamos una vida cristiana, ¿verdad? Lo que llaman un cristianismo nacional. Yo tengo problema con eso, pero ese no es el motivo por el cual yo estoy aquí. La iglesia no está aquí, como que dice, para establecer paz mundial tampoco. La iglesia está aquí para lo que está diciendo este verso. La iglesia es el medio por la cual... ¿Qué es lo que dice el verso? Sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, que es el misterio de Dios que está hablando Pablo. La iglesia es el medio por la cual el mundo puede llegar a entender lo que Dios había escondido por mucho tiempo y ahora revelado, la cual bendice a todas las personas que lleguen a escucharlo. Por eso el versículo indica, es por medio de, a través de la iglesia, que la sabiduría de Dios se da a conocer. Señala la iglesia como el medio principal de esta revelación. La iglesia es el medio por la cual Dios hace manifiesto esto. Mira esto conmigo. La llegada del microscopio
Marcó un momento crucial en la historia de la ciencia, ya que reveló que el mundo oculto de los microorganismos y las estructuras celulares, transformando fundamentalmente nuestra comprensión de la biología y la medicina, este avance permitió a los científicos observar y estudiar los componentes básicos de la vida, lo que llevó a avances cruciales en diagnósticos de enfermedades, el desarrollo de tratamientos y la comprensión de los procesos biológicos. El impacto del microscopio se extiende más allá de la biología, influyendo en diferentes campos como la química, la ciencia de materiales y nanotecnología, y continúa impulsando la innovación y el descubrimiento, beneficiando profundamente a nuestra sociedad al mejorar su salud y mi salud. Avanzar en la tecnología y profundizar nuestro conocimiento del mundo natural. Señor, gracias por el hombre, tal vez fue cristiano, asumo yo, que inventó el microscopio. De la misma forma, Dios crea la iglesia para aquello que siempre existió. Ahora se pueda ver. Lo mismo que el microscopio nos da a nosotros la habilidad de poder ver y estudiar. Es de la misma forma que la iglesia se convierte en el vehículo para ser claro y poder propagar aquello que siempre existió en el deseo de Dios, pero ahora es revelado por Dios a través de la iglesia. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y esto tiene implicaciones porque la iglesia no es solo un receptor pasivo de la sabiduría de Dios, sino que es un agente activo de su manifestación y proclamación. ¿Por qué usted cree entonces, hermano y hermana, que nosotros nos motiva, nos está propulsando lo que es la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Porque el evangelio es la forma que el mundo puede mejor entender la multiforme sabiduría de Dios. Si no hay predicación, si no hay evangelio, usted no puede ver la hermosura de Dios. El amor de Dios es demostrado en la forma que Él presenta y muestra a Cristo Jesús como nuestro perfecto sustituto. Y es a través de esta multiforme sabiduría de Dios que la gente entonces puede tomar parte de ser añadida al cuerpo, la cual es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, ¿puedo hacer alguna pregunta? Si es como miembro de la iglesia, de esta iglesia, Tabernáculo Metropolitano, ¿ves que tienes la responsabilidad de vivir y proclamar la sabiduría de Dios en tu vida diaria, en tu interacción con el mundo? Voy a seguir dándole a la campana hasta que se quede sordo y Dios lo sane y lo permite escuchar de nuevo para seguir tocándola. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Ahora, no es que usted se pare, ¿verdad?, en una cruzada con un micrófono, una tarima. No, hermano, usted, gloria a Dios si Dios fuera a hacerlo con un hombre de esta iglesia. Pero eso no es lo que estamos pensando. Dios nos llama a sencillamente interactuar con las personas con la meta de apuntarlos a Cristo a través de la Escritura. Y si nosotros no estamos siendo motivados por esa realidad, usted y yo tenemos un problema. Dios no lo trajo a este mundo para que fuera rico, aunque lo es en Cristo. Dios no lo trajo al mundo para que usted pudiera ejercer poder y autoridad, la cual se nos fue dada cuando se nos dio la gran comisión. Toda autoridad que se me fue dada, dice Cristo, yo se la delego a ustedes. Nosotros tenemos eso, pero se ve diferente de lo que muchos de nosotros en la vida queremos manifestar. Ese es el problema. Dios no quiere que usted sea miserable, pero usted puede ser una persona miserable con la abundancia que usted puede acumular de este mundo y no alcanzar la voluntad y el propósito de Dios, que es hacer, conocer la multiforme sabiduría de Dios. Eso, entonces nos continuamos, veamos el verso de nuevo. Mire entonces, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la gracia a los principios y, ¿qué dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Interesante, porque esta parte del verso nos dice que la iglesia tiene un papel en dar a conocer, escuche bien, la sabiduría de Dios. Amén. Ya entendimos esa parte. Pero no es mejorar la sociedad, como dije, sino que entendemos que ahora hay un aspecto donde Dios nos está llamando y nos está diciendo que esta idea que nosotros tenemos, de este concepto de los principados y potestades, hay algo aquí que yo quiero que usted vea. Porque los principados y potestades en los lugares celestiales son la audiencia de esta revelación. Pero espérese, pastor, no entiendo. ¿Quién es la audiencia? Bueno, el mundo.
Pero ¿quién más? Los ángeles. La creación celestial. Note que el texto menciona específicamente que la sabiduría de Dios se da a conocer. ¿A quién? Bueno, entendemos a las personas que están alrededor de nosotros, pero no somos los únicos. Mire el texto. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto refleja las jerarquías espirituales en los lugares celestiales que están observando esta revelación. En otras palabras, hay cosas que la creación celestial no supo hasta que se reveló. Mire 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y ¿a quién? A los hombres. Uy, Pablo, esa palabra suena como que muy de show. Eso suena como premio lo nuestro. Eso suena, ¿verdad? Como los Grammy, eso de espectáculo. Pero no lo está usando de la forma que usted lo entiende. Sino que está diciendo Pablo que nosotros, lea lo que está diciendo, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser un espectáculo. Nosotros hemos llegado a ser algo que reflejamos de quién es Dios en la forma que vivimos, que ni siquiera los ángeles lo sabían hasta que nosotros lo manifestamos. ¡Wow! ¿Sí? ¿No dice eso? Entonces, esto tiene una implicación cuando vemos este verso de Efesios 3, versículo 10, porque la obra de Dios a través de la iglesia tiene implicaciones cósmicas, afectando no solo el mundo físico, sino también el espiritual. Y usted pensaba que desde el cielo se están burlando de usted y sus miserias y sus dolores. Y ay, qué difícil. Si no, la vida es difícil. Pero usted, mira, hay personas que creen, ¿verdad? Digo yo porque he hablado con ellos. Ellos tal vez piensan que en el cielo ven su vida como un show de las 5 de la tarde. Vamos a ver qué le pasa a Sergio hoy. Mira cómo sufre, bendito. Mira, hermano, eso es lo que está pasando en el cielo. En el cielo hay adoración al Trino Dios. Y no solamente adoración al Trino Dios, que dicen santo, 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 pero en el cielo también hay una audiencia captiva para ver cómo es que la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, manifiesta constantemente la multisabiduría de Dios a través de la predicación del Evangelio y la forma que sostienen la realidad de vivir como vidas que son transformadas por el Evangelio. Entonces, note conmigo 1 de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Y cómo usted sabe lo que los ángeles? Bueno, el Espíritu Santo fue el autor. El Espíritu Santo dice que las cosas que nosotros estamos anunciando por la predicación del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, son cosas que los ángeles anhelan observar. Anhelan es un sentimiento profundo de más allá de deseo. Yo estoy peleando internamente porque tengo que ir allá. Es como, para dar un escenario, ¿sabe? Cuando usted está de momento en un lugar y usted quiere ir al baño. Y al principio no hay problema, voy a ir al baño. Se me pasa el tiempo, no encontré el baño. Sigue caminando en el mall, donde sea, y va a tener que ir al baño. Bueno, ahí puedo aguantar un poquito más, pero llega un momento profundo, un anhelo, como una fuente que se va a romper. Usted anhela ir al baño. No dije qué, eso es su imaginación. Usted tiene que ir. Algo que usted no puede contener. Los ángeles anhelan mirar, entender qué es lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en la iglesia. Porque la multiforme sabiduría de Dios es conocida a través de la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, mientras pasamos al segundo punto, yo diría, hermanos, estamos siendo instrumentos fieles para que el mundo vea la sabiduría abundante de Dios, la cual es manifestada en el Evangelio. Volvemos a lo mismo, hermano, por favor, para decir lo mismo. ¡No! Porque eso es lo que la implicación de este texto es eso. Si Dios quiere que la gente conozca su multiforme, eso solamente pasa a través de su boca.
afirmado por su vida, sostenido por su testimonio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, hemos visto cómo la multiforme sabiduría de Dios se revela a través de la iglesia en los ámbitos celestiales, versículo 10. Ahora entonces pasemos al versículo 11, donde Pablo explica que esta revelación está en línea con el propósito eterno que Dios cumplió en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos lleva al segundo encabezado, el propósito eterno de Dios cumplido ¿en quién? En Cristo. Veamos entonces el próximo verso. Dice, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nota al principio que comienza con esta idea de que este deseo de que sea conocido la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia con propósitos particulares, con una audiencia celestial, que fue lo que leímos, es conforme a un propósito. El propósito eterno de Dios se cumple en Cristo Jesús. Entonces, el texto nos está diciendo que Dios tiene un plan que ha existido desde la eternidad y este plan se realiza o se lleva a cabo a través de Cristo Jesús. Esto nos sugiere entonces que la venida de Cristo no fue un acontecimiento improvisado, sino parte de un diseño divino desde antes, ¿de dónde? De la creación. Esto no fue que, usando, ¿verdad?, términos de aquellos que somos de los 80, la gente joven, linda de los 80. Usted se acuerda, ¿verdad? Cuando se le chispoteaba a la gente ciertas cosas. A Dios no se le chispoteó esto. Esto fue un plan, porque había un propósito determinado de parte de Dios. En base en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 10, mire lo que Pablo está diciendo. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Antes de cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Y hermano, cuándo es eso? No importa, no se rompa la cabeza. Sígame a mí. Está hablando de algo eterno. Algo que Dios instituyó, algo que sencillamente es, antes de que usted llegara, antes de que se hiciera la creación, Dios había determinado de que su propósito se llevaría a cabo. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este verso conecta exactamente con lo que estoy leyendo. Es conforme a un propósito, es revelado a través de Cristo. Cristo es la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios. Pero usted no puede conocer a Cristo a menos que la iglesia no se lo predique, o usted leyendo la Biblia, el Espíritu Santo le dé claridad. Una de las dos. Y aun con todo eso, hablamos la semana pasada del etíope eunuco, que aunque él estaba leyendo la Escritura, él necesitaba a alguien que se le explicara. Ahí está la iglesia. Ahí está el microscopio del Evangelio, es la iglesia. Entonces, esto nos dice que la historia humana y cósmica tiene un propósito definido y que Cristo es el central en este propósito. También sugiere que la obra de Dios en la historia tiene coherencia, continuidad, es coherente. Mira, aquí no hay nada al azar, aquí no es vamos a tirar los dados a ver qué nos... ¿Verdad? Dame 6, un par de 6 y los tiró. Y le dan 2, 3, perdió. La vida no es eso. La vida es una continuidad, es coherente con el plan perfecto de Dios. Amén. Pero usted no puede apreciar la coherencia de Dios si usted no conoce al Dios que hace todas las cosas coherentes. La lógica existe porque hay un Dios lógico. Si no hay Dios, no existe la lógica. Y si no me cree, mire las noticias y qué tan ilógica la gente loca es. El pecado hace a la gente estúpida. Por lo cual arrepiéntase de sus pecados y ven a Cristo. Creo que es claro. Miren lo que dice entonces Isaías 46, versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Tiene que mandarle esto al Papa, ¿verdad? Un cuadro para que lo ponga el Vaticano, bendito, a ver si, por favor, ¿verdad? Se entiende. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Por eso quiero mandárselo, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, que lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, yo haré todo lo que quiero. Es lo que Dios quiere. Volvemos al problema que el mundo tiene,
Y a veces muchos cristianos, es que ellos no aprecian qué es lo que Dios quiere. Y la forma que Dios quiere es la forma que está pasando. Y la forma que está pasando puede ser que a usted no le esté gustando. Pero el texto dice que Él hace lo que Él quiere. Haré todo lo que yo quiero. Seamos agradecidos, hermanos, que si estamos aquí es porque Dios quiere que usted sea salvo. Amén. Seamos agradecidos que tal vez no tiene todo lo que usted quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, de la forma que usted lo quiere, pero que hay un Dios que lo tolera a usted a causa de la obra de Cristo y esperanza para usted. Nosotros somos muy buenos para ver el problema del otro, pero somos muy ciegos para ver el suyo y el mío. Entonces, pregunta que podemos hacer en este caso: ¿tienes consuelo y seguridad en saber que tu fe es parte de un plan eterno de Dios? Que la fe que usted tiene es parte del plan de Dios. Lo que usted cree de Dios, la forma con la cual usted puede apreciar a Cristo, es base a que Dios tiene un plan. Si usted siquiera puede entender mis palabras, si son coherentes para usted, es porque Dios le dio la habilidad de entender con coherencia para ver a Cristo. Y si ese es el caso, amigo, corre a Cristo. Amén. Porque Él es el que manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. ¿Estás permitiendo que tus problemas temporeros ahoguen la realidad de que Dios esté obrando en tu vida aún por medio de tu problema actual? Yo no tengo que preguntarle cuántos tienen problemas. Todos, miren, acá hay dos bandos. Están los que tienen problemas y están los que son problemas. Usted lo sabe. Están los que tienen y están los que los causan. Y dependiendo del momento de la vida y de la semana, usted puede ser que cambie una de esas dos. Pero si usted llegó aquí hoy, hermano, hermana, amigo, usted tiene problemas. El propósito eterno de Dios es cumplido en Cristo, y el propósito de Cristo es de que tú puedas ser reconciliado con Dios el Padre. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso llegaste aquí a escucharme hablar. Porque Dios te está llamando a ti, que te puedas reconciliar con Él. Entonces ahora, después de haber establecido el propósito eterno de Dios cumplido en Cristo Jesús, Pablo ahora nos explica las profundidades, estas implicaciones que esta realidad tiene para nuestra relación con Dios y para su propio ministerio. Mire conmigo entonces. Mire conmigo, seguimos el versículo 11 y adelanto. Leo de nuevo: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay unas observaciones aquí que hay que hacer que son importantes. Pablo usa esta frase, nuestro Señor. ¿Él se refiere a quién? A Cristo. Esta frase afirma la deidad de Cristo y su autoridad sobre los creyentes. Esta palabra Señor, que en el griego es una palabra que se conoce muy común, es kurios, era un título usado para Dios en el Antiguo Testamento, y su aplicación a Jesús es significativa. En otras palabras, cuando se le llama a Cristo Señor, se le está atribuyendo deidad, porque Él es Dios. Por eso es que los judíos, cuando Jesús dice, yo y mi Padre somos uno, quieren bajarle como le quieren bajar al tipo de ayer, que trataron de tumbar. Sí, pero peor con Cristo. Porque Él dice, yo soy Dios. Pero es que lo es. Y ellos lo sabían. Pero quiero que vea algo en particular en la Escritura. Filipenses 2:11. Esto es una secuencia que voy a leer rapidito. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Curios. Cristo el que manda. Esto implica que los primeros cristianos, incluido Pablo, veían a Jesús como divino y merecedor de la misma reverencia y obediencia que se le da a Dios el Padre. Por eso en Juan 5, versículo 22-23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio
al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Usted niega a Cristo, usted niega al Padre. Ese es el problema del mundo. Oh, no, bendito que Jesús era un buen profeta, buena gente, bendito, qué buenas lecciones él dio. Ah, qué bonito. Y sí, tal vez hizo unos milagros, no sabemos de verdad que son milagros, pero son milagros. No hizo milagros. Nadie lo ha encontrado, no lo va a encontrar. No está en una tumba, porque resucitó. Mahoma, Buda, el gordito, ¿verdad? Buena gente que le pone las chinas cuando va al lugar el chino, ¿verdad? Le pone las chinas ahí, ¿usted ha visto? ¿Verdad? Mahoma, no va a hablar de ese tipo porque usted sabe que ese señor pues no conocía al Señor, era un señor mal, estaba mal de la mente. Y otras las religiones, desde los mormones, los testigos de Jehová, la lista es larga. Y los dioses de esa gente no son el Dios verdadero. El Dios de ellos no es Cristo. Y aunque mencionan, oh, sí, nosotros creemos en Cristo, perdónenme, no es la misma persona. Eso es como que yo un día, ¿verdad? Diga, fíjese qué privilegio. Yo digo, ¿usted conoce al hermano Eric de nuestra iglesia? Sí, sí, mexicano, buena gente. Ay, sí, sí, no, muchacho. Y me dicen, ese hermano Eric, wow, yo cuando lo conocí, yo estaba impresionado. Yo también, yo lo quiero mucho, hombre trabajador, tremendo, sí, no. Mira, yo nunca he visto un mexicano tan alto, muchacho, 6'3", con ojos azules. El tipo así, como... Y yo, espérate. No creo que estamos hablando del mismo Eric. El mío es más bonito. El punto es que la gente puede hablar que conocen a Cristo, pero lo que describen de cómo ese Cristo funciona no es bíblico. Es un falso Dios. Entonces, la pregunta que podemos hacer, ¿qué significa para ti cuando escuchas que Jesús es el Señor? ¿Sientes gratitud, agradecimiento, dolor, esperanza, gozo? ¿Te molesta? Sí, Jesús es el Señor. Tengo que leer la Biblia. Espérate, ¿cómo que tienes que leer la Biblia? A ti se te da el privilegio de leer la Biblia. Dios te dio vida para que te levantes y vivas para Él. Pero cuando esta idea de que Jesucristo es el Señor no es correcta, nosotros puede ser que pequemos hasta el punto de blasfemiar, porque estamos actuando de una forma que no es correcta. Mire conmigo entonces, mientras continuamos en esta idea, entremos entonces a lo que sería versículos 12 y 13. Confianza y valentía a través de la fe en Cristo Jesús. Mire conmigo y seguimos aquí. ¿En quién tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Cristo? La fe en Él, hablando de Jesús. Por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Nota que aquí una de las cosas que Pablo está diciendo, en Cristo y por la fe en Él tenemos ¿qué? Seguridad. Es interesante porque usted pudiera mover las palabras un poquito y puede también leer de esta forma. ¿En quién? Por medio de la fe tenemos seguridad de acceso con confianza. Dice lo mismo, pero la forma que el Espíritu Santo lo pone de esta forma es porque es enfático en la idea que nosotros tenemos que acceso y confianza. Lo que en el griego usualmente se pone adelante tiene un aspecto enfático. Lo que está haciendo énfasis el apóstol Pablo es que hay seguridad y hay un acceso, pero ese acceso viene con confianza, no con miedo. Y eso es como resultado de la fe. Entonces Pablo está enfatizando que este acceso privilegiado que los creyentes tienen a Dios a través de Cristo, esta palabra que se usa acceso indica un acceso directo, continuo a Dios, directo y continuo. No es como su llamada que usted, ay, te quiero mucho, nos vemos, pip, y terminó. No, es directo y continuo. No se desconecta. Por eso el llamado bíblico es orar sin cesar. Ay de usted si usted cesó. Ay de mí si cesamos. Pero el llamado es no parar. Note que también esta palabra confianza implica una franqueza y libertad de expresión sin miedo. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos seguridad, acceso continuo y directo, pero con una actitud donde nosotros podamos ser francos y no tener miedo. Y ese es el acercamiento que tenemos con el Señor. Y eso yo creo que es importante entender. ¿Por qué? Porque este es el sabor que Pablo está dando a explicarle a la iglesia. Recuerde, todavía estamos hablando ¿de qué? De la multiforme sabiduría de Dios.
Este acceso es posible debido a la obra de Cristo y se experimenta a través de la fe en Él. Imagina que eres un niño pequeño en una gran casa familiar, antes cuando eras muy pequeño, y había muchas habitaciones a las cuales no podías entrar. La oficina de tu padre era un lugar misterioso y prohibido con una puerta siempre cerrada, pero ahora que has crecido y tu relación con tu padre se ha fortalecido, Él te ha dado una llave maestra que abre todas las puertas de la casa. Tú tienes acceso a la casa. Te dieron el código, ¿verdad? Pip, pip, para que entres, ¿verdad? Pues la entrada, yo no sé, porque todo el mundo es tecnológico hoy en día. Fíjate, cuando hablamos con esta perspectiva, quiero que veas que la libertad, esta idea de este acceso, es como tener esa llave maestra. Ahora puedes abrir cualquier puerta. Incluso la de la oficina de tu padre, sin miedo a ser regañado o castigado. Tienes el derecho y la capacidad de acceder a cualquier parte de la casa. ¿Por qué? Porque tienes acceso. Y tienes un acceso libre. No es algo que está retenido. Y es interesante, importante recordar eso. ¿Por qué? Porque entonces vemos ahora el aspecto de este acceso, pero con confianza. No es un acceso seco, es un acceso con beneficios. Mire, usted puede tener acceso a algo y usted tener miedo de accesarlo. Yo le decía muchos años atrás que estaba, ¿se acuerda? Esa vajilla especial que está escondida en su casa, en la casa de su madre, de su abuela, allá metida arriba, una cosa allá que tienen hasta como pañitos santos, ¿verdad? Es como si fuera el arca del pacto escondido ahí. Eso usted lo saca como Indiana Jones, con un polvo increíble. Una cosa majestuosa. Espiritual, es como espiritual. Usted puede tener acceso, pero no se atreva. No coja el vaso que no era, no coja el plato, ese, ¿verdad? Para comer con flake, no con eso. Su vida corre peligro. No lo haga. Eso dice, no, tú tienes acceso, pero con confianza. Y es importante porque la confianza es ese sentimiento que tienes al usar esa llave. No dudas en usarla porque sabes que tu padre te la dio. Estás seguro totalmente que serás bienvenido en cualquier habitación que elijas entrar, incluso en la oficina de tu padre. Entonces, ¿qué implica lo que estamos leyendo? Bueno, esta verdad implica un cambio radical en la relación entre Dios y los seres humanos. Ya no hay barreras entre los creyentes y Dios. Y podemos acercarnos a Él con confianza, sin temor de ser rechazados. Si Cristo no está, usted no se acerca jamás a Dios, el Padre. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú jamás llegas al Padre. Jamás. Si no es por medio de mí. Y lo que en la multiforme sabiduría de Dios se está revelando es que Cristo vino. Y Cristo ahora es el medio por el cual tú puedes ser reconciliado con Dios. Note algo bien interesante, es que Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues. ¿Cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note que no solamente el Señor nos dice que nos acerquemos, sino dice, acércate con confianza. Acércate no como que eres perfecto y perfectamente santo, sino como que eres mi hijo y te sigo santificando. Igualmente, Filipenses 1:20 nos recuerda, conforme a mi anhelo, usted se acuerda esa palabra, porque se hablamos de los ángeles, mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por la vida o por muerte. Pablo está diciendo que él tiene una esperanza, un anhelo, y esto es conocido. Pero esto es un anhelo con confianza. Esto no es un anhelo de miedo. Dios no es lo que la gente dice que es Dios. La Biblia representa claramente quién es Dios, no las caricaturas del mundo. Es importante entender esto. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, algunas preguntas para aplicar. Los creyentes deberían aprovechar este privilegio de usted poder acercarse con confianza regularmente. ¿Cómo? En oración, adoración y comunión. La pregunta entonces, ¿estás aprovechando el privilegio que tienes
que tienes acceso a tu Padre solo para pedir y crecer en tu egocentrismo. En otras palabras, eres un niño navideño, una niña navideña, que solamente vienes a Dios, Señor, tú sabes, comienza a hablar con el Padre Nuestro para sonar, tú sabes que eres legítimo. Padre Nuestro que estás en los cielos, estás por ahí, ¿verdad? Bien espiritual. Después que terminas eso, ay Señor, sacas la lista larga, el rollo que tienes. Señor, tú sabes que necesito esto y necesito esto. Y cuando tú te pones a pensar, escucha, pero si yo fuera a sentarme a escuchar, no son unas peticiones como las de Pablo, Señor, que crezcamos en todo conocimiento, abundancia de la palabra, del espíritu, de la ciencia, conocimiento. No. Y no es que está mal que usted tenga una lista que no sea exactamente la de Pablo, pero si usted nota que la mayoría de lo que usted está pidiendo no tiene nada que ver por la razón por la cual Dios lo trajo al mundo y ser parte de la iglesia, creo que está mal. Mire cómo se lo dije, no se ofenda, creo con alta certidumbre que usted está mal. Ese no es lo que Dios quiere. Debemos de acercarnos a Dios para crecer, amar, servir, dar, ser generosos, reflejar el carácter de Cristo. No ser gente, como nos dicen por ahí, santurrón ahí. Cristo era el más santo. Y Cristo no andaba de esa forma. Cristo era el más santo y Cristo fue el que más dio. Nadie pudo dar más que Cristo porque Cristo dio su vida. Entonces continuamos viendo y terminamos este verso, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis. Esto es lo que está diciendo Pablo. No desmayen. ¿Por qué? A causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces Pablo ahora pide a los efesios que no desmayen por sus ¿qué? Por sus sufrimientos. Y Pablo entonces está escribiendo, recuerde de dónde, no está en el Hilton, no está tan Disney, donde estuve yo el otro día con ustedes, algunos compartiendo, no. Él está en una cárcel. Y reconoce que sus tribulaciones podrían ser una fuente de desánimo para los efesios. ¿Por qué? Ay, bendito, pero es que Pablo es de los mejores que Dios ha traído para ayudarnos. Y bendito, si Pablo no lo puede hacer, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si Pablo no puede, estamos fritos. Y él sabía que la gente lo podía ver de esa forma. Sin embargo, él ve sus sufrimientos como algo que es por vosotros. Eso es lo que dice el verso. Sugiriendo que tiene un propósito positivo en el plan de Dios para la iglesia. Que eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, imagina un bombero que se adentra de un edificio en llamas para rescatar a las personas atrapadas en su interior. Y a medida que avanza el calor abrasador, el humo asfixiante, el peligro constante pone su vida en riesgo. Yo por eso pudiera hacer muchas cosas, yo no sirvo para eso. Yo puedo servir para tirarme a una piscina, que me trae, bueno, es otro tema. A pesar del dolor, el sufrimiento que experimenta el bombero sigue hacia adelante, decidió a salvar a tantos como pueda. Él sabe que su sacrificio y su valentía pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte para aquellos dentro del edificio. Y de una manera similar, Pablo soportó enormes sufrimientos y peligros por el bien de la iglesia. Pablo, sabrás, ¿verdad?, si se le quemó el pelito por el lado mientras sacaba gente del fuego del infierno, de esas iglesias locas, de lugares, de sectas del diablo. Pablo sufría en las cárceles, fue apedreado, latigado, naufragado, es todo. Moribundo. En su misión de llevar el evangelio y fortalecer a los creyentes, se enfrentó persecuciones, prisiones, azotes, naufragios. Como el bombero que se enfrenta al fuego para salvar las vidas, Pablo soportó estas pruebas para rescatar espiritualmente a los perdidos y edificar la iglesia, hacer conocida la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, el sufrimiento por el evangelio no es un signo de fracaso o abandono de Dios. Cuando hablamos de sufrimiento, muchas personas piensan todas las dificultades que usted tiene, sus depresiones, sus situaciones. Yo no estoy hablando de eso ahora, estoy hablando del sufrimiento que es causado a causa del evangelio, a causa de su participación activa del evangelio, no pasiva, activa. Como esos hermanos y hombres y mujeres que conocemos que van a predicar el evangelio, le roban sus carros, le prenden fuego a sus casas, quebrantan las iglesias. Terroristas que llevan a sus esposas, llevan a sus niñas, a sus hijos. Es cosas horribles que pasan en el mundo. Pasa que en las noticias no aparecen, y menos en Facebook. Pero están pasando. Ese es el sufrimiento que Pablo está diciendo. Mire, no desmaye. Mire, créame, él no se lo dijo. La cosa es mala, pero no está mala.
si Cristo está siendo predicado, estamos bien. Si la multiforme sabiduría de Dios a través del Evangelio está siendo predicada, estamos ganando. El partido todavía puede ser visto. Aquello, ¿verdad? Y eso, hermano, es importante entender. ¿Por qué? Porque termino con esto haciendo tal vez unas últimas preguntas. Si fuéramos a hablar del privilegio y la bendición de sufrir por Jesús, ¿cuáles serían tus historias? ¿Cuáles son tus historias? Las cuales tú puedes contar de las veces que tú has sufrido por Jesús. La forma que por vivir un evangelio y predicar un evangelio y amar a la gente y decirle la verdad, tú has sufrido, has sido vituperado por el evangelio y por Jesús. ¿Cuáles son tus historias? ¿Tienes una historia que muestre que sufres por la causa del evangelio y la iglesia de Cristo? ¿O quieres vivir una vida liviana que no te cause más compromiso? Mire, hermano, escúchame bien. Yo vine aquí a este país a prosperar. Entonces yo pues trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Y yo vengo el domingo y a veces con prisa porque usted sabe que tengo que hacer la casa, cortar la grama, preparar. Porque el lunes, tempranito, ¿qué tal? Mire, hermano, tempranito. Y yo, si puedo, tal vez el miércoles llego. Pero no le puedo prometer nada. Porque tengo que hacer... Mire, hay personas que son sostenidas por aspectos providenciales. ¿Qué significa eso? Bueno, que usted literalmente, yo tengo algunos que ustedes conozco, usted sale a las 8 de la noche del trabajo. Pues mire, Dios quiere que usted salga a las 8 de la noche del trabajo. Pero no me diga que usted sale a las 6. Usted no tiene tiempo para venir al estudio. Usted no llega. No está bien. Usted está mal. Mire, hermano, es que yo tengo que llegar a casa, yo tengo, ¿verdad? Como si fuera un tipo, ¿verdad? De una práctica religiosa. Yo me tengo que bañar y poner unas cremas y pasarme una cosa en el pelo, usted sabe. Mire, deje su religiosidad estética por un día y venga y congréguese. Venga a orar. En el cielo a nadie le importa cómo se ve su piel porque le dan un cuerpo nuevo. Es un relajo que le tengo a la gente, yo que los molesto. No porque creo que es pecado, hay gente que se hace tatuajes, yo por lo menos no lo he hecho. Y, pero es que te lo van a quitar, no te lo van a dejar. Si Dios quisiera que te lo dejara, pues no te daría un nuevo cuerpo. Pero hermano, estamos sufriendo por Cristo. Estamos sufriendo por Cristo para que la multiforme sabiduría de Dios sea conocida a todas las personas, comenzando desde hogar para afuera. Yo espero que la respuesta sea así. Y si la respuesta es no, te puedes arrepentir hoy para que Dios te ayude, para que se convierta en un sí. El Señor nos llama a nosotros, hermanos, a recordar la realidad, ¿verdad? De que hay una gloria que nos espera. Que esa es la última parte. Y termino con esto. Mira el final, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son, ¿qué? Vuestra gloria. Gloria. Cuando tú piensas en gloria, y termino con esto. Imagínate un escultor que trabaja incansablemente en una pieza de mármol. El mármol comienza como un bloque sin forma, pero el escultor ve algo hermoso en su interior. Día tras día, poco a poco, golpea y cincela la piedra, soportando el polvo y la fatiga, dedicando todo su esfuerzo y su visión. Y cada golpe, cada martillazo, cada cincel, cada fragmento que cae, cada momento de esfuerzo y dolor del escultor contribuye a la creación de una obra maestra. Y al final, cuando la escultura está terminada, la belleza y la gloria de la obra maestra son evidentes para todos. Sin embargo, lo que muchos no ven es el sufrimiento y la dedicación del escultor que hizo posible esa belleza. El dolor del escultor es inseparable de la gloria de su creación. Esta perspectiva implica entonces una reevaluación radical del sufrimiento en el contexto del Evangelio. Lo que el mundo ve como vergonzoso, desafortunado, Pablo lo presenta como algo glorioso cuando se sufre por Cristo a la iglesia. Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
En el mundo de hoy, si usted tiene el arcoíris puesto y es hombre y habla así quebrado, pues eso debe darle orgullo supuestamente a la gente. Pasamos el mes de junio, el mes del orgullo, el mes del pecado, porque eso es lo que es. Pero para estos hombres era de gozo saber que eran tenidos por dignos de padecer a causa del Evangelio de Cristo. Vuelvo y le digo, eso es lo que Dios nos llama a hacer. No, mire, no se vaya a buscar una pelea, pero si usted vive una vida alegre, generosa, concernida por las almas de las personas, va a tener problemas, pero no porque quiere causar problemas, sino porque quiere resolver problemas del alma a muchas personas que van de camino al infierno. Pero cuando nosotros queremos salvar a la gente del edificio que se está quemando en el mundo, que va directo al infierno, hay gente que te va a odiar y se va a molestar porque ellos están tan moribundos en su pecado con el humo de la cultura que no pueden ver que están a punto de morir. Pero Dios nos llama a nosotros entonces a recordar que nuestro trabajo como resultado de la obra de Cristo es de propagar, manifestar la multiforme sabiduría de Dios a través del Evangelio. Terminamos entonces repasando esta idea, lo leo de nuevo, es: revelemos con valentía la sabiduría multiforme de Dios a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales, demostrando su propósito eterno, cumpliendo en Cristo Jesús, y mantenerte firme en la fe con confianza. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque es tu palabra la que salva, es la palabra tuya la que, Señor, nos santifica si estamos en Cristo. Es tu palabra la que nos confronta. Y ella nos recuerda, Señor, la razón por la cual estamos aquí. Gracias porque tú moviste a Pablo en la cárcel sufriendo para recordar a esta iglesia la necesidad y la urgencia de predicar a Cristo y de que el misterio que fue escondido en el Antiguo Testamento pudiera ser gloriosamente revelado a través de la iglesia. Ayuda a nosotros a ser fieles, a arrepentirnos de no buscar mayores formas de compartir a Cristo y que sea tu Espíritu que nos ayude de una forma con humildad, pero con denuedo, a proclamar las grandezas del Evangelio, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.